días, hermanos. Qué gusto verlos una vez más en la casa del Señor. Antes de empezar, quisiera que leyéramos Isaías 53, el 5 y el 6. Isaías 53, 5 y 6. Bueno, y todos sabemos que estamos celebrando Semana Santa. Y por eso es que este versículo ha estado mucho en redes sociales de todas las iglesias que publican o de páginas cristianas, y la verdad ha estado mucho en mi mente por eso. Y dice, él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ese es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, y quisiera que adoráramos con alegría, teniendo en mente que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos estar reunidos un domingo en el que se celebra que venciste la muerte. No solo moriste como otras personas celebran, otras religiones celebran, resucitaste, y eso es lo que importa. Si no hubiera habido resurrección, nada de lo que hiciste hubiera valido, hubiera sido amado. Te damos gracias por eso, Señor. Ahora queremos alabarte con alegría, queremos exaltar tu nombre por lo que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos alegres. Y si podemos ponernos en pie. Buscaba un
estamos, sin Él no podemos hacer nada. A veces cuando tenemos problemas o tenemos conflictos y decimos, ay, no me puedo no enojar en esta situación, o no puedo no sentirme triste en esta situación, en nuestras propias fuerzas no podemos, pero Dios puede y por eso lo necesitamos. Te necesito.
yo no, o sea, vos y yo sabemos el final de la historia, pero ese día la gente no sabía qué es lo que iba a pasar el día siguiente. Y ahora nosotros podemos celebrar porque este día es que nosotros sabemos quién es el que ganó. Es más, nosotros sabemos cómo va a terminar todo. No tenemos que estar en silencio, calladitos, con miedo, con incertidumbre, porque Jesús ya venció. Amén. Amén. Y podemos cantar eso, que Él nos compró con su sangre, con su sacrificio. Él se volvió uno de nosotros y sacó a la humanidad consigo de aquello a lo que estaba condenado y de todo aquel que cree en Él puede ser salvo. Gracias, monstruo, me levanto, trajo con sus bondades mis manchas lavo, me limpió, me completó. Gracias, monstruo, me levanto, trajo con sus bondades mis manchas lavó, me limpió, me completó. Cristo, me compraste, mis cadenas rotas son por tus bondades, la muerte no venció y eres digno de mi adoración. Su amor me mostró el trono dejó, sangró y murió en esa cruz. De la cruz, que cura de maldad, ahí tomó. Cristo, me compraste, mis cadenas rotas son por tus bondades, la muerte no venció y eres digno de mi adoración. Cristo, me compraste, mis cadenas rotas son por sus bondades, la muerte no venció y eres digno de mi adoración.
exaltamos hoy tu gloria, cielo y tierra hacen temblar, aviva, queremos ver tu reino aquí, queremos ver tu reino aquí, Rey Cristo, tu nombre exaltamos hoy, tu gloria, cielo y tierra hacen temblar, aviva, queremos ver tu reino aquí, queremos ver tu reino aquí. Santo, santo eres tú, Señor. Gracias porque dejaste esto a un lado. No te importó ensuciarte con nuestros pecados para limpiarnos a nosotros. Exaltamos tu nombre, Señor. Tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por este momento de adoración que tuvimos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, y que lo que se hable el día de hoy no se olvide, Señor, que tu palabra no quede en el vacío, que quede en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a poder guardarlas en nuestro corazón y recordarlas siempre en el nombre de Jesús. Sí. Vamos a hacer una breve lección de este domingo porque hay varias cosas que vamos a ver. Vamos a hacer Santa Cena también. Quisiera que esta mañana tuviéramos tiempo de reflexión sobre este domingo, que es uno de los domingos más especiales que todos los cristianos celebramos alrededor del mundo, que es el tiempo en que Jesús venció la muerte y resucitó y nos demostró que la tumba no lo iba a
entender. Quiero que oremos y que le pidamos a Dios que nos ministre con su palabra. Señor, queremos en esta mañana bendecirte y darte la gloria, la honra a ti. Agradecemos, Señor, tu amor, sabiduría, bondad para con nosotros, debido a que por la muerte, la cruz y la resurrección nosotros podemos alcanzar una vida mejor, una vida eterna, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y creemos que eres un Dios al que deberíamos seguirte siempre, 24 horas, sin ningún problema, sin ninguna excusa, Señor. Pedimos que tú bendigas esta mañana y que podamos tener un buen tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a leer los versículos que están del 22 hasta el 51. Vamos a leer varios pasajes. Dice Lucas 22:47. Lucas 22:47 dice: todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12 que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besar, pero Jesús le preguntó: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los discípulos lo rodeaban. Al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Déjenos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Y luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que había venido a prender: ¿acaso soy un maldigo para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinen. Ahora me gustaría que buscáramos Mateo 26. Deben darse cuenta un detalle en Lucas 22 que no solo el apóstol Pedro estaba dispuesto a enfrentarse a Jesús con una espada, sino que todos los discípulos, dice el versículo 49, que lo rodeaban y que al darse cuenta de lo que pasaba dijeron: Señor, atacamos con espada. No es el único que tenía la intención de defenderse con la espada de Pedro, sino que era todo. Pero por lo menos los primeros tuvieron la facultad de preguntarle a Jesús si hacían eso. En cambio, Pedro no le preguntó, sino que tomó la iniciativa. Ahora en Mateo 26, dice Mateo 26, versículo 47. Mateo 26, 47 dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12,
Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que les dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, dijo Jesús, ¿qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre el instante que podía a mi disposición mandarme más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la escritura que dice que así tenía que suceder? De inmediato le dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron. Quiero llamarles la atención a un detalle. Jesús les dice, cuando Pedro comete la imprudencia de cortarle la oreja al sumo sacerdote, Jesús le dice: ¿no crees que no puedo llamar que unos 80,000 ángeles para que me defiendan? Algunas personas dicen que en el Antiguo Testamento solo un ángel tuvo la capacidad de matar 23,000 personas, porque significaba que si Jesús convocaba legiones, las 12 legiones que dice, algunas personas establecen que podrían haber exterminado a la mitad de la población mundial. Entonces Jesús les dice: si de mostrar fuerza y poder se trata, no necesito espada. Tendría la disposición a mí 12 legiones de ángeles que harían el peor trabajo. Ahora me gustaría que viéramos, ¿cómo se llama? Juan. En el resto, capítulo 18. Dice Juan 18, versículo 1. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos, cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto, levantó la cabeza y destacamento de soldados, guardias de los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro y lo puso, les preguntó: ¿a Jesús Nazaret? Contestaron: yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Judas les dijo: yo soy, dieron un paso atrás y se desarmaron. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, y ordenó Jesús a Pedro: ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? Entonces los soldados y su comandante y los guardias
arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. En esta narración de Juan quiero llamarles la atención a algo bien importante. Juan dice que en el versículo 3, Juan dice que Judas llegó al puerto a la cabeza de un destacamento de soldados. Los sacerdotes y los fariseos llevaban antorchas, lámparas y armas. Y la pregunta que uno se hace es: ¿cuánta gente se necesita para capturar a un soldado? Según algunas personas expertas, un destacamento tendría aproximadamente entre 300 y 600 soldados. Añadiendo a los guardias del templo de Jerusalén y a otras personas, en realidad llegaron a arrestar a Jesús casi unas 800 personas. Y una pregunta que se plantea es: ¿cuál es el miedo? O sea, ¿cuál es el miedo de llevar? Y dicen que van con antorchas, con lámparas y van armados, la expresión que van con espadas, son ejércitos, y los soldados del templo van completamente equipados con todas sus armas. No cabe duda que de alguna forma la gente y los soldados le tenían miedo a Jesús, porque no hubieran empleado semejante cantidad de personas para capturarlo, para llevarlo preso. Ahora, lo que quiero enfatizar en esta mañana es que todos los eventos del arresto de Jesús, la crucifixión y la resurrección y todo lo demás se puede resumir en una sola palabra. En ese momento lo que existió en todo eso fue una lucha de poderes, el poder del mal sobre el poder del bien, y en momentos determinantes parecía ser que el poder del mal había ganado. Y uno puede ver dentro de todas las narraciones el hecho de que se quiere demostrar en la lucha quién es más poderoso, quién es capaz de someter a quién en una lucha espiritual. Todos nosotros aquí estamos, hermanos, en una lucha. Desde que nacemos, tenemos lucha. Primero tenemos una lucha con Dios, cuando no creemos que somos enemigos de Dios. Dios es nuestro enemigo. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos rescata, en ese instante hacemos la paz con Dios, pero en ese mismo instante comenzamos una batalla, una lucha contra Dios. Nos convertimos en objetivo de lucha. Hermanos, es bien importante que estemos conscientes de esto. Nosotros no vivimos tiempos de paz. Nuestra vida no es una vida de paz. Dios nos puede dar la paz en medio de la lucha, pero ténganlo entendido de que usted y yo estamos luchando y batallando contra un enemigo que nos va a querer hacer la vida imposible y difícil, porque sabe que ya somos del Señor, pero mientras nos haga la vida palitos y complicados, nos va a lanzar todo tipo de dardos, todo tipo de enfermedades, todo tipo de obstáculos, todo tipo de pensamientos, todo tipo de depresiones, todo tipo de ataduras, de tal manera que nosotros tengamos una vida
con desgracia todo durante el tiempo que estemos en este tiempo. Ahora, me gustaría analizar entonces esta historia del Getsemaní desde la perspectiva de al menos de 5 luchas que se dieron en ese huerto y que los narradores de alguna forma los van dando de diferentes perspectivas y que son luchas que se dieron y que uno puede pensar que al final en el Getsemaní quien triunfó fue el mal, pero nosotros podemos ver que dentro de todo el escenario del Getsemaní donde Jesús está, simple y sencillamente Dios estaba controlando todo. El primer quizás escenario que vamos ¿cómo se llama? A tener en mente tiene que ver con la lucha, se vincula con la lucha de la sumisión. Tenés el poder para salir de un problema, pero sabes que ese problema Dios te lo ha dado y quieres que los sometas a Él. La mayoría de veces en nuestras luchas, simple y sencillamente no nos gusta aceptar que Dios ha determinado algo, que nos incomoda, que nos pone, desestabiliza desde cualquier punto de vista. Y esa lucha se manifiesta en la lucha de Jesús, con su propia lucha personal. Es importante notar que Jesús, su lucha en el Getsemaní no es una lucha de un superhéroe o de un super que no tiene problemas. Él realmente tiene mucha lucha en ese momento. Y hay varios detalles del texto que son bien interesantes con respecto a la lucha de Jesús. Sabiendo Jesús que la cruz y el sepulcro estaban delante ya, acaban de estar en el culto, cantan el himno y les dice a los discípulos, vamos, caminemos, y sabiendo que ya está más cerca, Jesús tiene la necesidad de pasar por un tiempo de intercesión. Eso implica que él realmente se sentía muy mal por lo que estaba a punto de pasar y él necesitaba ese tiempo de intercesión porque a través de ese tiempo de intercesión él podía obtener la fuerza que estaba delante de él. Y que al enfrentarse en la situación podía tener eso. Rara vez Jesús necesitó, imagínense lo necesitado de Jesús y lo desestabilizado que podía estar y la batalla mental y espiritual que Jesús experimentó esa noche en el huerto, que se atrevió a decirles amigos, sus discípulos, vengan, acompáñenme porque no quiero estar solo, quiero interceder, pero quiero que ustedes me echen la mano, quiero su presencia. Y se los lleva al huerto y en el huerto Jesús les dice a todos, siéntense, pero necesito que Pedro, Juan y Santiago se vengan conmigo, dice el texto que se los llevó más. Y se separó un pedazo de ellos y comenzó a interceder. Es obvio que los discípulos podían ver la lucha de Jesús y con el simple hecho de que ellos estuvieran allí le daba a Jesús quizás se sentía en paz, tenía amigos que estaban cerca de él. Sin embargo, vamos a ver más adelante que sus amigos realmente no fueron de mucha ayuda en ese momento. Ahora, en cuanto a la sumisión, hay 3 elementos importantes en la vida de Jesús en esta lucha. Lo primero que uno mira son las exigencias de la lucha a la que Dios nos somete. Jesús fue sometido a exigencias en esa lucha. La primera gran exigencia es que Jesús enfrentó solo la lucha. Y si hay una cosa bien trascendental e importante
que usted y yo debemos entender en las luchas es que en las luchas al final siempre uno se queda solo y va a tener que enfrentarlo cara a cara solo, porque no va a haber ninguna otra persona ni nadie más que pueda ayudarlo o experimentar lo que está sufriendo. Una de las características de las luchas de los creyentes es que siempre las vamos a enfrentar solos. Tenemos la iglesia a la que le pedimos oración, tenemos hermanos que nos ayudan, pero hermanos, llega un momento en que Dios te dice: el trato es contigo y la lucha es tú y yo, y tienes que ver qué hacemos. Y no hay ninguna otra cosa que nos pueda sacar más que mi relación con Dios. ¿Y por qué en Lucas 22:41 Jesús dice: ok, está bien, yo les pido que estén aquí conmigo, pero dice que se separó de ellos y fue solo? La idea de Jesús es: aquí tengo a mis amigos, tengo a mis hermanos, mis discípulos, la gente que me acompañe, por lo menos me estima, pero este asunto de la cruz y de todo esto es un asunto entre Dios y yo, y por eso tengo que tratar solo y aparte. Las luchas principales que debemos tener a solas es una realidad. La segunda cosa es que no solo había una soledad de la lucha, sino que también había una realidad de la lucha. Déjenme leerles Marcos 14. Marcos 14 dice, versículo 32, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llegó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Versículo 34, oiga lo que dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les digo, quédense aquí y vigilen. Yo siempre me he preguntado cómo se habrán sentido los otros 8. O sea, Jesús les dice a todos: vamos al huerto, estén aquí. Pero cuando están ahí, les dice: quédense ahí. Pero le dice a Pedro, Juan y a Jacobo que se vayan más con él. Y a los otros 8 los imagina. Quizás los otros 8 no dice qué pasó, qué hicieron, si se durmieron también, qué. Pero en los que tú confías y los que dices: este me van a echar la mano, y dejas a otros que dices: estos no me pueden ayudar. Resulta que los que tú escoges y a los que depositas tu confianza son los que te fallan, son los que realmente dicen: yo no esperaba de esto, de esta persona, esperaba que pudiera tener más. Y a veces tomamos decisiones así. Y el texto es tan interesante que hay varias expresiones. Por ejemplo, cuando Jesús dice, cuando en el versículo 33 de Marcos 14 dice: se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor. Esa expresión es bien importante. ¿Saben por qué? Porque es como cuando usted le dice: mire, le vamos a programar la operación dentro de 2 meses, y uno dice: tiene que operar, y le da un poquitito de miedo, ¿sí? Y entonces usted dice: bueno, ni modo, voy a hacer la idea de que me van a operar, ¿sí? Y empieza a sentir temor. Ese temor se va acrecentando a medida de que se va acercando la fecha en que lo van a operar. Y a medida que se va acercando el momento ya para la operación, su temor va teniendo una esfera diferente. Pero donde se empieza a sentir todavía con más miedo cuando ya mira frente al cuchillero que le va a meter el cuchillo, que ya no tiene en la sala de operaciones amarrado, lo van a anestesiar, hermano. Y entonces usted dice: ya, o sea, de aquí ya no me sale. Con el
es la expresión que Marcos utiliza. La idea es que Jesús estaba consciente de su muerte, ¿sí? Estaba consciente de lo que había venido a hacer, pero cuando ya llegó el momento en el cual entró al huerto de Getsemaní y experimentó y sintió espiritualmente su olfato que las cosas ya eran reales y serias y que realmente sí iba a morir, entonces dice el texto que empezó a sentir temor, y la palabra temor aquí es la palabra agonizo. La idea es que Jesús empezó a experimentar un miedo como humano, en el cual dijo: me va a doler, va a ser difícil, esto no es nada bonito, o sea, tengo que pasar por un periodo que va a ser bien difícil. Y entonces comenzó a sentirse con mucho temor. Y luego dice en el versículo que no solamente le dio temor, sino que también en esa realidad de su lucha se sintió triste. La expresión triste es casi la palabra depresión. Entró en un bajón espiritual en el que Jesús dijo: qué tremendo lo que me va a pasar, qué difícil la situación en la que estoy, cómo mis emociones están. Y dice el versículo, que Jesús dice, el versículo 34, es tal la angustia que me invade, me siento morir, les digo. O sea que la realidad de la lucha de Jesús era una lucha donde Jesús tiene mucho miedo, de tal manera que hasta le dice a sus amigos: miren, la verdad, estoy afligido. Y me parece interesante, porque no es malo decir que uno está mal, está afligido, ¿no? A veces es incluso saludable el expresar cómo uno se siente. Yo no sé si ustedes alguna vez han pasado algún tipo de aflicción, pero no una aflicción a la cual ustedes no interpreten que detrás de esa aflicción existe un ataque del enemigo directo. Porque hay aflicciones que uno pasa por un accidente, por una situación, pero hay aflicciones que vienen porque vienen simple y sencillamente porque el enemigo pone esa aflicción, y ese tipo de aflicciones son las que nos desestabilizan. Incluso la expresión angustia, aquí cuando dice es la angustia que me invade, esa palabra angustia es una palabra interesante porque es la palabra ademonium, que implica una raíz que significa sentirse pesado, sentirse embotado, sentirse que su cabeza está llena de muchas ideas simultáneas y está siendo atado. Y la idea de la palabra, con su raíz, da la idea de que ese embotamiento y ese cansancio mental procede de una fuerza espiritual en la vida. Aquí hay una lucha espiritual grande. ¿Saben, mis hermanos? Los cristianos, los que somos llamados, que venimos del ala conservadora, hemos cometido un grave error, porque los que vienen del ala pentecostal y del ala del carismatismo tienen por lo menos más ideas sobre lo que son las ataduras del diablo y los ataques del diablo, pero muchos de nosotros en nuestras teologías lo que hacemos es explicar racionalmente muchas veces los conflictos espirituales que se nos están dando. Pero déjenme decirles que hay muchos cristianos que por su teología permanecen totalmente atados y demonizados, de tal manera de que no pueden superar sus condiciones y sus actitudes. No sé, hermanos, si ustedes tienen luchas espirituales donde el enemigo se manifiesta mucho en sus vidas. Esta semana para mí ha sido una semana que ha sido una lucha mental
acercándome, pero sintiendo la presencia. Y a veces uno se pregunta qué es lo que el enemigo quiere interrumpir en la vida de cada uno de nosotros. A veces, muchas veces, nuestras herencias nos hacen a nosotros tener ciertas inclinaciones a ciertas ataduras espirituales generacionales. Y aquí encontramos a Jesús teniendo una batalla y una lucha espiritual, y por eso le dice: señores, tengo que ir a interceder, tengo que ponerme a orar, tengo que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la forma en que me estoy sintiendo en esta lucha es una lucha que me está desgastando emocionalmente. ¿Y quién le iba a echar la culpa a Jesús de sentirse así? Ahora, eso es bien importante porque nosotros en nuestras iglesias, los sentimientos y las turbaciones emocionales y espirituales que tenemos muchas veces no las sabemos manejar. Las enfermedades mentales que están más agresivas hoy, la bipolaridad, las circunstancias, las depresiones y todo eso, no las batallamos ni hablamos de ellas, y a veces podemos tener nuestros propios familiares con ese tipo de cosas y las dejamos solo en manos de psiquiatras, de psicólogos, que al fin y al cabo no es malo, pero no buscamos muchas veces las raíces detrás de eso, de qué es lo que realmente puede estar ocasionando en una persona una situación emocional depresiva. Hermanos, no podemos echar a un lado que muchas de las cosas que nosotros estamos teniendo son luchas espirituales. No es que así es la vida, no es que qué mala suerte la mía, qué salado soy. No, el enemigo siempre va a buscar en nuestras vidas tratar de darnos la lucha. Ahora, esa realidad de la lucha, hay una dificultad de la lucha. Es decir, la idea que Jesús está sintiendo es un gran dolor, es una gran, ¿cómo diría? Yo a veces he sentido esa agonía, no sé si ustedes, pero yo sí, nosotros en mi familia venimos desde hace muchos años, desde que nos dedicamos al ministerio, hemos tenido luchas espirituales increíbles. Creo que no somos los únicos. Pero luego Lucas 22, 44 dice una cosa interesante, porque no solamente estamos hablando de la realidad de la lucha o la dificultad de la lucha, sino que también hablamos de la intensidad de la lucha. Si ustedes van a Lucas 22, 44, dice, versículo 40, Lucas 22, 40, cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. El que diga que Jesús está diciéndole a Dios: sí, como no, yo. Llega un momento en la lucha en que Jesús le dice a Dios: mira, si hay algún otro plan alternativo, si hay un plan B, ahorita es el momento en que me lo digas, porque esto que voy a experimentar realmente no me gusta, pero no quiero hacer lo que yo quiero, y la palabra quiero significa que yo deseo lo que a mí me gusta, sino que quieres. Y eso es una oración muy honesta. Es una oración. Hay gente que quiere ser más espiritual que Jesús en su forma de decirle:
Por eso es que a veces a mí me da problemas ciertas personas que sí, no, amén, sí. No, aquí encontramos al mismo Señor Jesús diciéndole, mira, no me gusta, pero ni modo, si eso es lo que querés para mí, lo voy a hacer. Pero si hubiera alguna alternativa de cambiarme esta situación, ahorita es el momento en que lo hagas, pero no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo no sé si usted alguna vez le ha dicho a Dios, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, tampoco me gusta, pero ni modo, lo tengo que aceptar y lo voy a hacer. Porque muchas veces hay cosas que no vamos a hacer o que vamos a hacer que no nos gustan, pero son necesarias porque son el diseño de Dios para nuestras vidas. Y a veces esas grandes decisiones son las que no las hacemos porque simple y sencillamente estamos expuestos a decir, sí lo voy a hacer, pero si tengo beneficio. Pero Jesús dice, Señor, mira, aquí estoy y estoy bien en gran dificultad. Y el texto dice que entró en agonía. Y esa palabra agonía es una palabra interesante porque da la idea de desesperación y conflicto. Imagínense ustedes que llegó a tener tal agonía que el texto dice que en el versículo 44 de Lucas 22 dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Algunas personas dicen que es una metáfora, que quizás sudaba tanto, pero otros dicen que en realidad lo que ocurrió fue que se dio un fenómeno de una enfermedad o de una situación de que hay personas que llegan a tener tal estrés que literalmente gotean su sudor con sangre. Hermanos, estamos hablando de una lucha por la sumisión, y esa lucha tiene una gran realidad. Es una lucha en la cual Jesús está diciendo, ¿acepto o no acepto lo que Dios? Pero no la está pasando bien, porque someterse a lo que Dios quiere, hermanos, tiene que ser una lucha muy grande. Pero imagínense ustedes que dice que si tus amigos te fallan, si la iglesia te falla en apoyarte o a los hermanos para fortalecerte en Dios nunca te va a dejar solo. Dios siempre va a utilizar mecanismos para ayudarte, porque el texto dice, en el versículo 43 dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerte. La idea es, bueno, Pedro, Juan y Jacobo no cumplen su rol, su Padre en el cielo dice, te voy a mandar un ángel. Y la palabra fortalecerlo aquí es bien interesante, porque la palabra fortalecerlo es la expresión que se utilizaba para describir a personas que tenían gran poder físico, como un atleta, como un físico-culturista, como alguien que tenía la capacidad para levantar grandes pesos. La idea es que el ángel le transmitió a Jesús fuerza de tal manera que le ayudó a sostener el peso de todo lo que estaba llevando. Sin embargo, Jesús dice, bueno, ok, Dios ha mandado un milagro y ha hecho que me fortalezca, pero no voy a detenerme en esa fortaleza, porque lo que más me puede fortalecer, porque el texto dice que a pesar de que le dio la fuerza para sostenerse, dice que todavía seguía en angustia. ¿Y qué dice que hizo? Se puso a orar con más fervor. La idea es que Jesús se extendió más, buscó más a Dios, hizo más fuerza para buscar más intensamente a Dios. Ya no fue una simple oración de bendición de comida o una oración de acostarme a la noche o de levantarme temprano, sino que fue una lucha en el ring de la oración en donde Jesús le echó ganas y dijo, voy a seguir orando con más fuerza, porque si no oro con más fuerza no voy a poder aguantar todo lo que me viene encima. Orar con más fervor significa orar más intensamente, con más
con más extensión. No es una oración simple como las que aprendemos en el catolicismo, en alguna otra vez. Es el hecho de doblarse, de decir voy a tomar tiempo para orar, para pasar el tiempo. Jesús les dice a sus discípulos, ni siquiera han podido orar una hora. Pareciera ser que para Jesús la medida estándar mediocre de un creyente que ora es una hora. ¿Sí? Y Jesús dice, ni siquiera han llegado a la hora para orar conmigo. Le voy a hacer un reto. Yo lo hice por algunos tiempos. Tomé literalmente lo que el texto decía. Fue un tiempo en Guatemala que decía que yo me encerrara en mi aposento y que en privado orara a mi Padre lo que en privado hiciera, Dios lo iba a mostrar en público. ¿Sí? Entonces, en el cuarto, en nuestro cuarto, ahí había un closet grande. Y dije, bueno, sí, Jesús dice que lo mínimo que debería ser el estándar de un cristiano normal de oración es una hora. Voy a meterme en mi closet y voy a orar una hora. Y así hice. El primer día me metí, encerrado, oscuro, todo, y empecé a orar. Y estaba orando y orando. Y después dije, ok, voy a ver cuánto he orado. Y salí, solo había orado 15 minutos. ¿Saben qué me pasó? No sé si a ustedes les pasa. Lo que me pasó es que se me acabaron las palabras. Uno dice, ¿y ahora qué me dijo Dios? O sea, ¿qué cosas sabe? ¿Y saben qué Dios me dijo? Cuando se te acaban las palabras es porque estás pensando sobre vos. Porque si pensaras en todos tus hermanos y oraras por ellos, no te alcanzaría el tiempo. Y añade otra cosa. En ese tiempo Dios, bueno, no fue en ese tiempo, fue aquí en El Salvador, Dios me dio el don de lenguas. Y empecé a entender que el don de lenguas es un don que lo que hace no es venir y decir arrabasar enfrente de toda la gente, sino que el don de lenguas es el momento en el cual se te acaban las palabras humanas y el espíritu entra en acción para poder expresar palabras espirituales a Dios y alargar el tiempo de intercesión. Porque hay una gran relación entre el don de lenguas y la intercesión. Y muchas veces Dios hace esas cosas y Jesús dice que dijo, bueno, déjenme olvidar, pero eso no me quita mi responsabilidad espiritual. ¿Sabe que hay gente que le encanta o le encantaba que la derribaran y que ella derribara en el espíritu? Y esa paz, qué rico. O que de repente hubiera un milagro en la vida de ellos y al ver ese milagro digan, gloria a Dios, mi fe se fortaleció. Pero de aquí a unas 2 semanas se te olvidó el milagro, hermano. De aquí a unas 2 semanas se te olvidó el derribamiento del espíritu. Jesús dice, qué bueno que apareció un ángel que me fortaleció, sí, pero mi responsabilidad es orar más intensamente. ¿Por qué? Porque con la oración nosotros llegamos hasta el límite de Dios, en donde Dios puede estar escuchando. Los discípulos estaban durmiendo y Jesús estaba luchando. Así es que las primeras cosas que vemos aquí son las luchas, las dimensiones de esas luchas. Ahora vean ustedes las experiencias que tenemos en la lucha. La primera cosa que yo miro cuando uno tiene una lucha espiritual es la incomprensión de la gente. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha conocido un momento en el que se sintió solo ante el desafío que se enfrentaba la noche de la aparición de Jesús? Él debió haberse sentido muy solo. Solo. Y es que la gente, hermanos, la gente nunca va a entender lo que uno está haciendo.
¿Y se ha fijado usted cómo la gente cada vez que uno dice o está pasando por algo le dicen consejos espirituales y le dicen tal cosa, como que tratan de minimizarlo y dicen, no hombre, ¿dónde está su fe? Busque a Dios, ore, haga algo, no mire esto. Pero le dicen, no, a mí me pasó, pero yo salí de esto. Nadie experimenta lo que está, por mucho conocimiento que tenga. Un día, ahí en Santa Ana, cuando estaban pastoreando la iglesia de Santa Ana, me dio un cólico renal que me duró como días. Y después de tanto dolor y tantas cosas, por tal tuve que decidir la obligación de ir a los seguros sociales. Y cuando llegué a emergencia había una doctora, de esas doctoras que pues quizás no les enseñaron mucho en respecto a la relación paciente-médico. Y entonces yo iba con un gran dolor y yo ya tenía años de padecer eso. Yo sabía mis síntomas, yo sabía dónde me dolía, yo sabía las cosas que estaban pasando. Y entonces, sentada en emergencia, le digo a la doctora, fíjese que yo tengo un problema de cálculos renales, que y siento que ya la piedra me va a caer en el reto. Un momento, aquí el médico soy yo soy el que tengo que decir lo que está pasando. Y le dije, no, sí, usted puede decirme lo que me está pasando, pero no puede decirme lo que estoy sintiendo. Es una cosa diferente. Y lo que estoy sintiendo es superior a lo que usted sabe, porque se va a ir por un camino, por su teoría, en lugar de contarlo para oír la experiencia que tengo en mi enfermedad. Y así es la gente, ¿no? Es decir, nunca lo entienden, ¿no? Nadie. Todo el mundo no va a esto. Nadie. Simple y sencillamente hay una incomprensión. Algunas personas lo que logran es una identificación con usted y le dicen, voy a orar por usted, qué es lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Pero nadie te va a entender dónde te duele, ni cómo te duele, ni lo que estás viendo, ni lo que estás sintiendo, ni cómo te estás luchando con todas tus cosas internas, con tus pecados, con tus cosas que tienes adentro. Nadie, con tus luchas, nadie. Solo Dios. Solo Dios. Y por eso Dios vio a Jesús y dijo, te mando un ángel, hijo, para que te refuerce en la cosa. Pero estás allí. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan están durmiendo. O sea, déjalos. Y eso es bien interesante. ¿Saben por qué? Porque demuestra que uno puede tener a Jesucristo, al mismo Cristo, dirigiendo el culto de oración y la gente se duerme. Porque la tendencia de toda la gente, cuando se trata de orar y de ponerse en contacto con Dios, la tentación es dormirse. Porque pareciera ser que hablar con Dios resulta ser algo aburrido. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas de oración nos hacen a nosotros tener un diálogo con Dios estéril y no un encuentro con un amigo y una persona que nos ama. Ahora, la segunda experiencia no es la de comprensión, sino que la segunda experiencia es la traición. No solamente Jesús, sus amigos lo dejaron a un lado, sino que a uno de su grupo lo traicionó. Judas debió estar muy confundido, porque cuando se acerca a Jesús para señalarlo, le dice, salve maestro. Otro narrador del Evangelio dice maestro, maestro. La expresión que Judas usa como maestro no la usa como Señor, como la usamos nosotros, lo que viene a demostrar que Judas jamás entendió ni reconoció a Jesús como su Señor. Lo reconoció como alguien que era un hombre sabio, un hombre que tenía mucho conocimiento. Pero su relación con Dios de tantos años, de 3 años, nunca llegó a entender que Jesús no era un maestro, sino que era el Señor de su vida.
Y como Señor de su vida tenía que haber entregado toda su vida a Él. Eso demuestra de que podemos estar expuestos años por años a las cosas de Dios, saber de Jesús y decir un montón de cosas y simple y sencillamente no entender que Jesucristo, lo más importante de nosotros, no es que sea Salvador o nuestro Maestro o nuestro Diosito, sino que es nuestro Señor. Y como Señor, Él es el que manda, el que gobierna, el que tiene el reino en nosotros, que no hay ninguna parte de nuestra vida que nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Las diferentes señales que uno mira con Judas es increíble. ¿Saben por qué? Porque Judas es el típico apóstata, pero que no quiere perder la imagen, que no quiere parecer como que algo le está pasando en él, porque para mí es patético el pensar que la manera en la cual Judas va a demostrar la traición es a través de un beso. Y el término beso ahí es una palabra que habla de expresión que se daba en las personas en el tiempo de Jesús entre gente íntima, de amigos, de amistad. Lo que Judas está demostrando es que sencillamente ante todos los demás, al besarlo, es decir, wow, cómo Judas ama a Jesús. Pero lo que está haciendo con el símbolo es dándole la traición a Jesús. ¿Sí? Fíjense que es tan interesante la manera en que Judas se ocultó, porque Jesús era el único que sabía de él, que cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, nadie sabía quién era. De tal manera que todos los discípulos dicen, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Por lo menos los discípulos fueron los sinceros en decir, yo no creo que lo vaya a traicionar, pero a lo mejor soy yo. Y soy honesto en preguntarte, mira, ¿has visto en mí algo que pasa? Y el Judas se atreve a preguntar, ¿seré yo? Y Jesús jamás dice, sí, Judas es. A él se lo dice, sino que dice, aquel que come conmigo y moja el pan y todo eso. Yo creo que si Jesús lo dice en público, pero más se lo pago, lo matan a Judas. Pedro hubiera empezado a poner con la espada, lo echa, ocultó todo. Mire, gente que es especialista en hacernos creer que tiene una relación con Dios. Nosotros hemos conocido gente que hace cosas y uno dice, wow, este es grande, si tiene una relación con Dios, y de repente vemos que saca la realidad de sus vidas. Ahora, hermano, ¿cuál es tu realidad? Háblame así, la neta. ¿Tienes una relación personal de verdad con Dios? ¿O solo nos estás engañando? ¿Realmente estás aquí o cuando te ponen ya la plata de 30 monedas ya dices, no, cualquier cosa? Porque hay mucha gente que puede venir y decirnos, Juan, la vez pasada vimos primera Juan, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que nos diéramos cuenta de que no todos somos. ¿Cuántos? La tercera no solamente es la incomprensión, la incomprensión de sus amigos, sino que la traición de Judas. Y lo tercero es la oposición. ¿Qué imagen tendría Jesús para que le manden 800 gente a agarrarlo? ¿Qué le hubieran dicho a la gente? Miren, este tipo es un criminalazo. Y entonces matemos a todo el ejército, despleguemos a todo el ejército. A este tiene que ir al sector, porque este sabe qué tipo es de las cabezas más moscadas.
palos, espadas, lámparas, antorchas. ¿Se imaginan ese huerto con toda esa multitud de personas, cómo estaba iluminado? ¿A dónde? O sea, ¿a dónde es? ¿Qué pensaban? Que Jesús iba a escapar, iba a subir. O sea, claro, era obvio que tenían miedo porque sabían que Jesús había hecho milagros y ellos dijeron: este es capaz de que nos haga algún oso aquí con su milagro, entonces mejor asegurémonos y llevemos tanta gente para que no se nos escape. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Tienes que entender esto. Si tú realmente eres una persona en el reino de Dios que va a intimidar las tinieblas con tu vida y con el propósito que estás desarrollando, el enemigo te va a tirar con todo y te va a mandar todo lo que pueda para tratar de destruir. Te va a mandar con todo. Ahora, lo interesante es que estos policías llegan y entonces vemos el poder de la sumisión, pero ahora vemos también el hecho de que encontramos el uso del poder de la represión. El ejército y los soldados tenían el poder de reprimir con sus armas, ¿sí? Y de hacer lo que hacían con Jesús y sus discípulos. Pero hay una cosa interesante. Cuando llega toda esa multitud a Getsemaní, dice Juan que Jesús se adelantó, ¿sí? Y les dice: ¿a quién busca? Me encanta la expresión "se adelantó", porque me da la idea de que Jesús ya estaba fortalecido. Y dijo: va, echémosle ganas, pues. ¿Qué? ¿A quién busca? Y dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús es bien, es sumiso, pero no quiere decir que sea un Dios al cual lo podemos agarrar con título. La sumisión es a su Padre, es su voluntad. Jesús pudo haber dicho: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús de Nazaret. Oh, Jesús es, aquí estoy. Pero Jesús dice: yo soy. Y lo hace adrede. Porque cuando dice yo soy, utiliza el nombre de Jehová del Antiguo Testamento. En el griego se enfatiza: yo mismo soy. Ese es el nombre de Dios, el nombre santísimo de Dios. Entonces Jesús dice: ¿quieres saber quién soy yo? Yo soy Dios. Lo interesante de esto es que dice yo soy. Y cuando él dice yo soy, dice el texto que retrocedieron y todos cayeron en el piso. La acción está bien interesante, porque el texto lo que dinamiza es que cuando Jesús dice yo soy, hubo algo como una fuerza que agarró a todos y los hizo irse para atrás, y luego los doblegó y los tiró al piso. ¿Se pueden ustedes imaginar 800 doblegados y tirados en el piso? ¿Cómo creen ustedes que se vio ese escena? Con solo decir yo soy. Como quien dice: miren, entiendan una cosa, ustedes no me vienen a capturar, yo me estoy entregando. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando la decisión aquí. El enemigo jamás va a tomar decisiones con nosotros si se las permitimos, porque tenemos el gran yo soy con nosotros. ¿Y saben qué me di cuenta? Aquí tenemos a 800 en un culto donde son derribados en el espíritu.
15. Todos tirados, Y yo creo que cuando Pedro vio eso, porque inmediatamente después de que ocurre eso, Pedro mete mano. Yo creo que cuando Pedro vio eso, digo, híjole, ya lo hicimos, porque solo con una palabrita se acostó 800 aquí, la vamos a hacer. Ya empezó la revolución. Patria libre o morir. Los derriban el espíritu y luego se ponen de pie. No hubo ningún cambio. Siguen siendo iguales. Siguen arrestando a Jesús. Lo siguen viendo como enemigo. O sea que hay algunas experiencias espirituales que podemos tener fuertes con Dios que no nos cambian. No son esas cosas las manifestaciones lo que nos van a cambiar. Lo que nos cambia es nuestra relación permanente con Dios. Hay gente que espera que la iglesia se manifieste, que se vean grandes cosas. Hay iglesias que promueven ambientes, que la gente vea esto y lo otro. Y yo no estoy en contra de eso, porque se dan esos dones. Pero ninguna de las manifestaciones de los dones son las que nos cambian. Las que nos cambian es mi relación personal con Dios. Profunda. Ahora, hay otra cosa importante. Jesús no solamente está en esa sumisión y en esa represión, sino que hay una cosa que me llama la atención, y es que cuando estás en problemas, la gente te quiere destruir, vas a morir en la cruz, estás luchando por el bien, y de repente uno de los tuyos la riega, y viene un tipo que mete las manos en el asunto cuando no debió meterlas. Y aquí vemos otro poder, el poder para sacarnos del problema. Porque viene Pedro, saca su espada, quiere matar al siervo del sumo sacerdote, y en el afán de quererlo matar le alcanza a volar la oreja. Ahora, en ese momento, cuando Pedro hace eso, Pedro está firmando sentencia de muerte, legalmente hablando. ¿Por qué? Porque es un funcionario importantísimo, es el ayudante, el asistente del sumo sacerdote, es una persona, un oficial del gobierno judío, y Pedro está haciendo un intento de asesinato. Con esas tres acciones, en ese momento, Pedro se desgració la vida. Con la acción esa, Pedro inmediatamente echó a perder su futuro. ¿Por qué? Porque en ese momento lo iban a agarrar y lo iban a llevar, juzgar y matar. ¿Por qué? Porque le ponían pena de muerte. Realmente Pedro se metió en un clavo serio. Y Jesús, manejando todos sus problemas y todas sus situaciones, todavía se toma el tiempo para decirme, espera, voy a sacar a este problema. ¿Sí? Es que te metió en un problema, tú no lo puedes dar el problema. ¿Y qué hace Jesús? Le dicen, déjenlo. El texto no dice bueno, dice que literalmente el texto griego dice que le cortó totalmente de arriba para abajo con violencia la oreja, total, todo. Significa que lo dejó sin oreja. Y dice que Jesús tomó y le puso la mano y le puso la oreja. Algunos dicen que recogió la oreja y se la pegó, pero el texto lo que dice es que Jesús ejerce fuerza y violencia sobre la cabeza de Marco, y al hacer eso le reconstruyó totalmente su oreja. Este es el último milagro de Jesús en la tierra, el último, antes de su muerte. ¿Se van a imaginar ustedes que toda la gente ve el poder de Dios tomando a una persona que le reconstruye la oreja
Y aún así, mis hermanos, la gente no puede decir, no, este tipo no puede ser alguien malo. No puede ser. Y es más, Malco, el siervo del sumo sacerdote, que era, ¿cómo se llama? Saduceo, no creía en milagros. ¿Cuál cree que fue el testimonio de Malco cuando llegó a donde alguien que no cree en un milagro? Me han de haber contado, gente, qué pasó eso. Desafortunadamente no sabemos qué pasó con Malco, ni sabemos que todo eso. Pero lo que quiero decirte es esto. Dios no está tan ocupado con el universo que no puede abstraerse de él para ayudar a su problema. ¿Y sabes qué, mi amado? Tenemos la tendencia a meternos en problemas. A veces por impulso o porque creemos que vamos a ayudar a Dios. Pero Dios es tan bueno que dice, no puedo. ¿Y saben por qué dice Dios? Porque hay una palabra profética que dice, ninguno de ellos, a ninguno de los suyos, no perdió. Entonces, si yo no puedo, Dios le da esa palabra dicha y le da a Pedro, porque hay una promesa sobre la vida. Y Dios tiene promesas sobre nosotros, hermanos. Al final, hermanos, las luchas que tenemos, debemos entender una cosa bien. Número uno, hermanos, la lucha se gana personalmente. Los milagros y las obras extraordinarias que Dios quiere hacer y en las que le estamos pidiendo no son la clave para que nosotros crezcamos y fortalezcamos nuestra fe. La clave está en que usted tenga una relación personal íntima con Dios. Y una cosa más, asegúrese en su corazón realmente es hijo de Dios y no una persona que aparenta ser eso, porque eso es muy peligroso. Y ustedes saben que la Biblia dice que Judas se condenó porque simple y sencillamente no pudo superar su acto de traición. Así que, hermanos, las luchas están, pero Dios tiene todo el equipo para fortalecernos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes. Y Señor, queremos también en esta mañana recordar el tiempo, la comunión, Señor, entre nosotros, como hermanos, podamos participar de la comunión. Y queremos, Señor, que tú tengas. Te damos gracias por todo lo que hiciste, por las cosas que nos diste, por las cosas que lograste en la batalla. Ahora queremos que tú puedas continuar apoyándonos, Señor. Ayúdanos en la lucha, fortalécenos, Señor. Toca nuestros corazones. Manifiéstate, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, en las necesidades que puedan haber. Queremos servir, Señor, elementos para recordarte, para agradecerte todas las cosas buenas que tú nos has dado. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a tener Santa Cena, hermana.